Las manos temblorosas del cirujano se aferraban al bisturí. El sudor frío resbalaba por su frente mientras la luz blanca del quirófano iluminaba un rostro pálido y asustado. En Sicilia, 1943, el aire era pesado, impregnado de un silencio que parecía gritar. La guerra había llegado a una isla que solía ser un remanso de paz, pero ahora se había convertido en un escenario de caos y desesperación. Los gritos de los heridos resonaban en los pasillos, pero en la sala de operaciones solo se escuchaba el leve zumbido de las máquinas y el sonido de la respiración entrecortada del cirujano, que se debatía entre la necesidad de actuar y el terror que lo invadía. La mesa de operaciones estaba rodeada de sombras, figuras inquietas que observaban con miradas fijas, paralizadas por el horror de la situación. Un médico joven, con ojos desorbitados, intentaba calmar su propio miedo mientras buscaba el instrumental. Su mente corría desenfrenada, intentando recordar los pasos que había aprendido en la escuela de medicina. Un recuerdo lejano de sus clases se entrelazaba con la realidad de aquel momento. La lección sobre la importancia de la calma en la sala de operaciones. Sin embargo, aquí, rodeado de civiles heridos, con el eco de explosiones resonando en el fondo, la calma se desvanecía. La enfermera, una mujer de rostro sereno pero marcada por la angustia, intentaba mantener el control de la situación. Sus manos, firmes pero temblorosas, sostenían una gasa empapada de sangre. Los ojos de la enfermera se encontraron por un instante con los del cirujano, y en ese cruce de miradas todo estaba dicho. La desesperación y la urgencia de salvar vidas se convertían en un grito silencioso, un impulso que empujaba a actuar, a decidir. Pero el cirujano, atrapado en un laberinto de dudas, se sintió incapaz de tomar la decisión correcta. El tiempo parecía haberse detenido. En el rincón, un grupo de civiles reclutados como traductores observaban con horror. Cada uno de ellos había dejado atrás su vida cotidiana, pero ahora eran parte de esta lucha, una lucha que no habían elegido. El murmullo de sus voces temblorosas llenaba el aire mientras intentaban traducir las instrucciones del médico, pero las palabras se quedaban atascadas en sus gargantas, como si el miedo las hubiera paralizado. Eran hombres y mujeres que habían venido a ayudar y ahora se encontraban en el epicentro de la tragedia. Fuera del quirófano, el sonido de los aviones sobrevolando la ciudad era un recordatorio constante de la inminente amenaza. Cada vibración del aire se sentía como una carga en el pecho. Con cada ruido de motor, las respiraciones se volvían más pesadas y los corazones se aceleraban. En el interior, la atmósfera se tornaba densa, cargada de una tensión palpable. El cirujano, con los ojos fijos en la herida abierta, trataba de concentrarse en lo que había que hacer, pero los pensamientos se entrelazaban, confundiéndose entre la urgencia y la duda. La sala de operaciones se había convertido en un microcosmos de la guerra, donde la desesperación se reflejaba en cada rostro. El silencio era ensordecedor y el tiempo se alargaba como un hilo de pesadilla. El cirujano aspiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, mientras su mente corría a 1000 por hora. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo en el primer día de su formación. Nunca dejaré que el miedo decida por mí. Pero ahora, el miedo lo envolvía, lo mantenía atado a la incertidumbre. Un grito lejano resonó en el pasillo, y todos en la sala se sobresaltaron. La enfermera, con una mirada fija, trató de calmar a los traductores, quienes parecían a punto de desmayarse. Las manos sudorosas se aferraban a la mesa, y el silencio se volvió aún más pesado. Era un silencio que aplastaba, que dejaba marcas en la piel. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, y el cirujano sintió que la sala giraba a su alrededor. Los minutos se alargaban, convirtiendo cada segundo en un eco de angustia. El cirujano sabía que había que actuar, pero su mente estaba atrapada en un bucle de repetición. Las imágenes de otros pacientes, de otros momentos, inundaron su memoria. Recordó las lecciones de anatomía, cada músculo, cada nervio, pero estaba tan lleno de dudas que no podía encontrar el camino. La respiración se volvió entrecortada y un sudor frío se deslizaba por su espalda.
Finalmente, la enfermera rompió el silencio con una voz firme, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. «Debemos proceder», dijo. Su tono no admitía discusión. Era el tipo de voz que exigía atención, que reclamaba acción. El cirujano, sintiendo que había encontrado un punto de apoyo en medio de su tormenta interna, asintió lentamente. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. En ese momento, el tiempo volvió a avanzar. El bisturí brilló bajo la luz, y el cirujano, aún tembloroso, se inclinó hacia adelante. Con cada corte, la tensión no solo se aliviaba en su cuerpo, sino que también se encontraba en el aire. En la sala, los traductores comenzaron a murmurar las instrucciones. Cada palabra que salía de sus labios era un intento de unir lo que la guerra había fracturado. La enfermera, con su mirada intensa, se convirtió en el ancla que mantenía todo en su lugar. Afuera, el sonido de las explosiones se hizo más intenso y el suelo tembló levemente. Pero dentro del quirófano, el mundo parecía desvanecerse. Era solo el cirujano, la herida y aquellos que luchaban por la vida. Allí, en medio del caos, comenzó a comprender que la guerra había afectado no solo a los cuerpos, sino también a las almas. Cada corte, cada sutura, era un intento de no solo salvar una vida, sino de restaurar un fragmento de humanidad en un mundo lleno de incertidumbre. El sudor seguía cayendo y los rostros permanecían tensos, pero un hilo de esperanza comenzaba a tejerse en el aire. La respiración del cirujano se normalizaba lentamente y cada vez más el silencio se convertía en un espacio de acción y voluntad. Así, en medio de la guerra y el miedo, la vida seguía luchando por prevalecer, y el cirujano, aunque aún atrapado por la duda, se aferraba a esa lucha, decidido a no dejar que el miedo lo dominara. La tensión en la sala era palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. El cirujano, con la respiración entrecortada, miraba a su alrededor. Las sombras que rodeaban la mesa de operaciones parecían cobrar vida, sus formas distorsionándose con cada latido de su corazón. En un rincón, un hombre mayor, con el cabello canoso y arrugado, se precipitó hacia el grupo de traductores. Su mirada, llena de miedo y desesperación, reflejaba la incertidumbre del momento. Desde su posición, el joven médico podía escuchar fragmentos de conversación. Las palabras de los traductores, que intentaban interpretar los gritos de las víctimas, se mezclaban con los sonidos de la sala. «No puedo ver, ayuda», resonó la voz de un civil herido, mientras un eco de angustia reverberaba en la mente del cirujano. La imagen del hombre, con su rostro ensangrentado y expresión de dolor, se grabó en su memoria, como una marca indeleble. Las manos del cirujano seguían temblando. A medida que el tiempo pasaba, la ansiedad se intensificaba y la presión de tomar una decisión se volvía cada vez más abrumadora. Se sentía atrapado en un mar de dudas, mientras recordaba las palabras de sus mentores. Cada segundo cuenta. Pero aquí, en este contexto desolador, cada segundo se extendía como un chicle, aplastando su sentido de urgencia y convirtiéndolo en un peso insoportable. La enfermera, con su gasa ensangrentada en la mano, intentaba calmar a un paciente que gemía en la mesa. Sus miradas se cruzaron nuevamente y un silencio profundo se estableció entre ellos. En ese instante, el cirujano sintió que sus propios miedos se reflejaban en el rostro de la enfermera. Ella, también, estaba atrapada en el mismo ciclo de dudas. El sudor en sus frentes se mezclaba no solo con la sangre del herido, sino con la angustia de no poder hacer más de lo que estaban haciendo. El cirujano se acercó un poco, intentando concentrarse. «Necesitamos más gasas», murmuró, su voz apenas un susurro, como si temiera que el sonido rompiera el frágil equilibrio de la sala. La enfermera asintió, pero su mirada mostraba una lucha interna, como si cada movimiento fuera un desafío a la gravedad de la situación. Las manos de ella temblaban, y el cirujano, al observarlo, sintió que su propio pánico se amplificaba. Un segundo traductor, un joven con gafas gruesas, interrumpió la desesperación. «¿Cuántos más?», preguntó. Su voz era un eco de desesperación, una pregunta que flotaba en el aire, sin respuesta clara.
Pero la respuesta era obvia. Cada herido era una vida que pendía de un hilo. La distancia entre la sala de operaciones y la vida que cada uno de ellos llevaba en su interior era solo un instante, un parpadeo, un grito silencioso. El cirujano miró a su alrededor. La sala estaba llena de rostros, algunos conocidos, otros extraños. Todos compartían la misma angustia, la misma desesperación. El grito de un niño resonó desde el fondo del hospital improvisado. ¡Mamá! Era un sonido desgarrador que cortaba el aire como un cuchillo. La mente del cirujano se llenó de imágenes de su propia familia, de noches tranquilas, de risas. Pero aquí, en este momento, ese mundo parecía tan distante como si nunca hubiera existido. Todo se volvió un eco, un ciclo repetitivo de sufrimiento. La respiración entrecortada del herido en la mesa se mezclaba con el llanto lejano del niño. El cirujano sentía que la sala giraba a su alrededor, como si el tiempo se detuviera en un instante eterno. Los recuerdos de sus días en la escuela de medicina se desvanecieron, y todo lo que podía ver eran las heridas, las miradas suplicantes, la urgencia que lo rodeaba. La enfermera se acercó al cirujano, su rostro ahora pálido y determinado. «Debemos actuar», dijo, su voz firme, casi como un ancla en medio de la tormenta. «No podemos permitir que más personas mueran aquí». El cirujano asintió lentamente, sintiendo el peso de la decisión apretando su pecho. Un pequeño hilo de determinación comenzó a formarse en su interior, un destello de luz en la oscuridad que lo envolvía. Pese a todo, la duda seguía acechando. En su mente, las imágenes de los pacientes se entrelazaban, cada uno con su historia, su dolor, su vida. Los rostros de los civiles heridos le recordaban que, más allá de la cirugía, había un mundo que sufría, un mundo que necesitaba desesperadamente ayuda. Las sombras en la sala parecían encogerse, y la presión en su pecho se transformó en una necesidad de actuar. De repente, se escuchó un estallido de risa lejana, un sonido extraño e inusual en medio de tanto dolor. Era una risa infantil, pura y despreocupada, que cortó el aire. El cirujano volvió la vista hacia el grupo de traductores, quienes, a pesar del horror que los rodeaba, compartían una breve sonrisa, un momento de conexión humana en medio del caos. Esa risa resonó en su mente, como un eco de esperanza. El cirujano se enderezó. En su interior, una decisión comenzó a tomar forma. Los ojos de la enfermera se encontraron con los suyos, y en ese cruce, un entendimiento silencioso se estableció. Era hora de dejar de lado el miedo, de dejar que la urgencia de la situación los guiara. Cada segundo contaba, y el tiempo estaba en sus manos. «Vamos», dijo finalmente, su voz resonando con una nueva determinación. «Hagámoslo». Las manos temblorosas del cirujano se movieron con una confianza renovada, mientras comenzaban a trabajar juntos, uniendo sus fuerzas en un acto de solidaridad. En una sala llena de sombras, un pequeño rayo de luz brilló, recordándoles que, a pesar del horror de la guerra, el espíritu humano aún podía encontrar una forma de brillar. La esperanza había llegado, silenciosa pero poderosa, y estaban listos para enfrentar lo que viniera. Las manos temblorosas del cirujano se aferraban al bisturí. El sudor frío resbalaba por su frente, mientras la luz blanca del quirófano iluminaba un rostro pálido y asustado. En Sicilia, 1943, el aire era pesado, impregnado de un silencio que parecía gritar. La guerra había llegado a una isla que solía ser un remanso de paz, pero ahora se había convertido en un escenario de caos y desesperación. Los gritos de los heridos resonaban en los pasillos, pero en la sala de operaciones solo se escuchaba el leve zumbido de las máquinas y el sonido de la respiración entrecortada del cirujano, que se debatía entre la necesidad de actuar y el terror que lo invadía. La mesa de operaciones estaba rodeada de sombras, figuras inquietas que observaban con miradas fijas, paralizadas por el horror de la situación. Un médico joven, con ojos desorbitados, intentaba calmar su propio miedo mientras buscaba el instrumental. Su mente corría desenfrenada, intentando recordar los pasos que había aprendido en la escuela de medicina.
Un recuerdo lejano de sus clases se entrelazaba con la realidad de aquel momento, la lección sobre la importancia de la calma en la sala de operaciones. Sin embargo, aquí, rodeado de civiles heridos, con el eco de explosiones resonando en el fondo, la calma se desvanecía. La enfermera, una mujer de rostro sereno pero marcado por la angustia, intentaba mantener el control de la situación. Sus manos, firmes pero temblorosas, sostenían una gasa empapada de sangre. Los ojos de la enfermera se encontraron por un instante con los del cirujano, y en ese cruce de miradas todo estaba dicho. La desesperación y la urgencia se convertían en un grito silencioso, un impulso que empujaba a actuar, a decidir. Pero el cirujano, atrapado en un laberinto de dudas, se sintió incapaz de tomar la decisión correcta. El tiempo parecía haberse detenido. En el rincón, un grupo de civiles, reclutados como traductores, observaban con horror. Cada uno de ellos había dejado atrás sus vidas cotidianas, ahora convertidas en sombras de lo que habían sido. Un hombre de aspecto maduro, con manos callosas y rostro cansado, traducía los gritos de dolor y súplica que resonaban en la sala. Su voz temblaba, pero la necesidad de comunicar se imponía. Las palabras escapaban de sus labios con dificultad, como si cada sílaba estuviera atada a su propio miedo. «Ayuda, por favor, ayúdenme», resonaba en su mente, una repetición mecánica que le resultaba insoportable. Mientras tanto, el cirujano se encontraba atrapado en una espiral de pensamientos. La presión del entorno crecía. Cada respiración que tomaba se sentía como un lastre, un recordatorio de su incapacidad para actuar. Sus manos, que alguna vez fueron firmes y seguras, ahora temblaban como hojas arrastradas por un viento helado. En un rincón de su mente, cuestionaba su elección de carrera. ¿Era realmente un médico o solo un hombre asustado frente a la inminente tragedia? El joven médico, que había estado observando en silencio, finalmente rompió el silencio. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz un susurro apenas audible. La enfermera lo miró, sus ojos reflejaban la frustración y el miedo que ambos sentían. «Debemos decidir, no podemos dejar que esto siga así», respondió ella, su voz temblando. El cirujano cerró los ojos, intentando encontrar la calma que se le escapaba. Recordó las palabras de su maestro: «Cada decisión cuenta, cada vida importa». El tiempo parecía desdibujarse, como si el reloj se hubiera detenido, mientras fuera de la sala el estruendo de las explosiones resonaba cada vez más cerca. Un soldado herido fue llevado de inmediato, su brazo colgando inerte. Al verlo, el cirujano sintió que la presión aumentaba en su pecho. Dentro de su mente, los pensamientos se agolpaban. ¿Y si fallo? ¿Y si no hago lo suficiente? La mirada del soldado, llena de miedo y esperanza, se incrustó en su memoria. No podía fallar, no podía rendirse. Las voces de los traductores se entrelazaban con los gritos de dolor. «El tiempo se acaba, necesitamos actuar ya», resonaba en el aire, como un eco de desesperación. Las manos de la enfermera se movían rápidamente, sosteniendo instrumentos, pero su mirada seguía fija en el cirujano, esperando una señal, un gesto que indicara que todo iba a estar bien. Pero el silencio seguía reinando, un silencio que pesaba como una losa. Finalmente, el cirujano respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. «Vamos a hacerlo», murmuró, su voz apenas audible, pero cargada de determinación. Con un movimiento firme, posicionó el bisturí, y aunque sus manos temblaban, su mirada se tornó fija. El joven médico y la enfermera intercambiaron miradas de alivio y miedo, sabiendo que estaban todos juntos en esta lucha. El ambiente se tornó tenso. Cada segundo se sintió como una eternidad. El cirujano se concentró en la herida, visualizando cada paso, cada movimiento. Las palabras de los traductores resonaban en su mente, reforzando su determinación. «Ahora, por favor, ayúdenlo». La urgencia aumentaba, pero en su interior una extraña calma comenzó a asentarse. A medida que el bisturí cortaba la piel, el silencio se rompió por completo. El sonido de su respiración se transformó en un mantra.
Debo hacerlo bien, repetía en su mente. Y mientras el mundo exterior se desvanecía, se dio cuenta de que la vida dependía de sus decisiones, de su valentía. La presión del momento se volvió un catalizador para su determinación. Con cada movimiento, la sala se llenó de vida de nuevo. Los murmullos de los traductores se convertían en palabras de aliento. «Está haciendo lo correcto», pensó, sintiendo una conexión profunda con aquellos que compartían su miedo. La herida se cerraba lentamente, pero la tensión no se disipaba. Cada latido de su corazón parecía resonar en la sala, un recordatorio constante de que estaban todos juntos en esta lucha. Finalmente, cuando el último punto se cerró, el cirujano se permitió un suspiro. Había tomado la decisión correcta. La vida seguía, aunque el horror de la guerra estaba todavía presente. En ese instante, entendió que en medio del caos, a veces solo se necesitaba un instante de claridad, una decisión valiente para cambiar el destino. Y mientras las luces del quirófano seguían brillando, supo que la guerra podría romper cuerpos, pero jamás podría romper el espíritu humano. El cirujano inhaló profundamente, sintiendo el aire pesado y denso que llenaba la sala. Cada respiración parecía llevar consigo un ecosistema de estrés y miedo. El silencio se había vuelto ensordecedor, interrumpido solo por los murmullos de los traductores y los sollozos de los heridos. La atmósfera era como una tormenta a punto de estallar, donde cada segundo se sentía como una eternidad atrapada en un frágil equilibrio. «¿Cuánto tiempo hemos estado aquí?», pensó el cirujano, su mente intentando calcular los minutos que se habían deslizado por sus dedos. Pero el reloj en la pared se había convertido en un mero decorado, irreal e inerte. La realidad que lo rodeaba era un laberinto de cuerpos y emociones que no podía controlar. Los gritos de los pacientes resonaban en su mente, cada uno un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, cada uno una carga que pesaba más que el anterior. A su lado, la enfermera seguía intentando contener al paciente que yacía en la mesa, sus manos temblorosas presionando vendajes improvisados sobre heridas abiertas. ¿Qué más podemos hacer? La pregunta flotaba en el aire, pesada, como un ladrillo en el estómago del cirujano. Su mirada se aferró a las manos de la enfermera, que se movían con una gracia temblorosa, tratando de hacer lo imposible en lo que parecía ser un espacio sellado por la desesperación. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Era un grito de un joven, su rostro pálido como el mármol, sus ojos llenos de terror. El cirujano se giró hacia la voz, viendo cómo un grupo de traductores se apresuraba a su lado, intentando entender su lenguaje entrecortado y lleno de angustia. ¡Ayuda! ¡No puedo sentir nada! Cada palabra parecía un puñetazo en la cara de la realidad. La incapacidad de actuar, de ofrecer algo más que palabras vacías, lo paralizaba. El cirujano sintió que su corazón latía desbocado. Con cada latido, la presión crecía. Se imaginó a sí mismo atrapado en un túnel sin salida, las paredes cerrándose lentamente. Cada segundo cuenta, recordaba una y otra vez, pero el tiempo se había convertido en un enemigo implacable. Una o dos decisiones mal tomadas y todo podría desmoronarse. La sala giraba lentamente, como si el mundo estuviera al borde de un colapso, y él no podía hacer nada más que observar. Las manos del cirujano se sintieron frías, casi como si hubiera perdido toda la calidez del cuerpo. Miró de nuevo al hombre en la mesa, cuya respiración se había vuelto irregular. ¿Cuánto más podemos soportar? La enfermera, con su rostro pálido, le devolvió la mirada. Una chispa de comprensión silenciosa flotando entre ellos. Era un intercambio de emociones en el que las palabras eran innecesarias, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban. Un momento de claridad lo sacudió. «Necesitamos más luces», dijo, tratando de mantener la voz firme, aunque sonó como un hilo de voz quebrado. Todos en la sala se volvieron hacia él. Sus miradas eran un crisol de emociones, angustia, desesperación, pero también un destello de determinación. El cirujano sintió que el aire se encogía a su alrededor. «¡Rápido!
La urgencia en su voz resonó en las paredes, como un eco que buscaba encontrar sentido en el caos. Los traductores saltaron a la acción, corriendo hacia la fuente de luz más cercana, sus pasos resonando en el suelo de concreto, cada pisotón un latido más en el corazón de la sala. Mientras tanto, el cirujano se centró de nuevo en el joven herido. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Estaré a tiempo? ¿Puedo hacer algo antes de que sea demasiado tarde? La incertidumbre se convirtió en un manto, cubriendo cada pensamiento que intentaba articular. La enfermera, observando la escena, comenzó a hablar suavemente al joven, sus palabras un intento de calmar la tormenta que se desataba en su interior. «Estamos aquí contigo. No te preocupes, lo resolveremos». Pero el cirujano sabía que esas palabras eran un vaso de agua en un desierto. La realidad era dura y el tiempo no se detendría para que ellos se recuperaran. Los traductores regresaron, llevando consigo las luces que iluminaron el entorno con una claridad fría. El cirujano sintió que la presión aumentaba, las sombras de la sala se dispersaban, pero no desaparecían. Las luces revelaron más heridas, más sufrimiento y más vidas en juego. Con cada nuevo descubrimiento, la tensión se encarnaba en su pecho, como una presión incesante que exigía una respuesta. «Vamos», dijo, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. «Necesitamos ampliar la intervención». Sus manos se movían con una mezcla de confianza y duda. Cada pequeño movimiento era un acto de fe. La enfermera asintió, sus ojos reflejando la misma determinación. «Allá vamos», le respondió, su voz sólida, incluso cuando su cuerpo temblaba ligeramente. Cada gesto se hizo más significativo, cada acción un paso hacia lo desconocido. El cirujano se enfocó en el ahora, en lo palpable de la situación. Se acercó a la mesa, su mirada fija en el joven, quien le devolvió una mirada de desesperación profunda. «No te dejaré caer», prometió con una voz que ahora sonaba más fuerte, más clara. Era un mantra que se repetía en su mente, una declaración de guerra contra la impotencia. El silencio retumbante volvió a envolver la sala, pero esta vez se sentía diferente, como si estuvieran al borde de algo nuevo. La enfermera, con movimientos precisos, empezó a pasarle los instrumentos necesarios, cada uno un fragmento de esperanza. El cirujano sintió que la conexión entre ellos se fortalecía, sus manos trabajando en sincronía, como si estuvieran en una danza frágil y poderosa. Mientras las luces brillaban intensamente, la sala se llenó de un propósito renovado. El cirujano tomó aliento, sintiendo la energía fluir a través de su cuerpo. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla no era solo contra el tiempo, sino contra el miedo que ahogaba a todos en la sala. Con cada paso que daban, la energía colectiva se intensificaba, convirtiendo el caos en orden, el desespero en esperanza. Cada segundo se convertía en un grito silencioso, cada acción un eco de su determinación. La vida del joven colgaba de un hilo. Y mientras el cirujano y la enfermera luchaban juntos, una verdad se revelaba. En el corazón del horror, la humanidad aún podía encontrar un camino hacia la luz. Era un momento de tensión palpable. Aquellos civiles, atrapados entre su deber y el miedo, eran más que meros observadores. Sus rostros reflejaban un espectro de emociones, miedo, impotencia, pero también una chispa de determinación. Habían sido arrojados a una situación que nunca imaginaron, un escenario donde la vida y la muerte pendían de un hilo, y ellos, con sus habilidades limitadas, eran el puente entre los médicos y los heridos. Cada uno de ellos respiraba profundamente, tratando de contener el pánico que amenazaba con desbordarse. A unos pocos metros de la mesa de operaciones, un joven traductor, con manos temblorosas, se esforzaba por recordar las palabras adecuadas en inglés. Había aprendido el idioma en la escuela, pero nunca había imaginado que lo usaría para salvar vidas en un ambiente tan sombrío. «Sangre», murmuró en voz baja, ensayando la palabra. «Blood».
La repetición le otorgaba un pequeño consuelo, una especie de mantra que lo anclaba al presente. Pero cada vez que miraba hacia la mesa, el nudo en su garganta crecía. La escena era demasiado horrible para asimilar. La enfermera, consciente de la mirada del traductor, se dirigió a él. «Necesitamos más gasa», dijo, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. En ese instante, el traductor comprendió que sus palabras no solo eran un eco, eran un acto de confianza en su capacidad para ayudar. Se dirigió rápidamente hacia un estante, sus piernas temblorosas casi no soportaban su peso. El tiempo transcurría de manera extraña, como si el reloj estuviera atrapado en una trampa. Cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras tanto, el cirujano luchaba contra su mente. Las imágenes de sus entrenamientos volvían a atormentarlo. Cada lección que había aprendido ahora parecía una burla cruel. Había visto tantas operaciones exitosas, pero aquí, en este entorno caótico, se sentía como un niño perdido en la oscuridad. Se obligó a mirar a su alrededor, a sus asistentes. Las enfermeras estaban concentradas, pero sus rostros mostraban el mismo pánico que él sentía. La respiración entrecortada del cirujano se intensificó, y una gota de sudor le recorrió la frente. «¿Qué hacemos?», murmuró una enfermera, con la voz temblando, como si tratara de despertar al cirujano de su trance. En su mirada se reflejaba no solo la desesperación, sino la necesidad de guía. El cirujano sintió que todo su cuerpo se paralizaba. El silencio se alargaba, cada segundo se convertía en un grano de arena que caía lentamente en un reloj de arena, marcando el tiempo que se les escapaba. Miró al herido en la mesa, un hombre joven, con la piel pálida y los ojos cerrados. La idea de la muerte lo rodeaba, como una nube oscura que lo acechaba. El traductor, regresando con el material solicitado, dejó caer la gasa en la mesa. La enfermera lo recogió rápidamente, y en ese momento sus manos se tocaron brevemente. Una conexión efímera, pero intensa. Era un recordatorio de que todos estaban allí por la misma razón: salvar una vida. El cirujano, sintiéndose empujado por la urgencia colectiva, tomó una decisión. «Debemos hacer esto», dijo, su voz resonando en la sala como un eco en una cueva. La enfermera asintió, su mirada cargada de confianza. Con un movimiento deliberado, el cirujano se inclinó hacia adelante, su bisturí brillando bajo la luz del quirófano. Cada respiración se sintió pesada, como si el aire estuviera impregnado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Mientras tanto, el traductor observaba con los ojos muy abiertos, su corazón latiendo al unísono con el de los médicos. Era como si estuviera viviendo un sueño aterrador y vívido. Cada palabra que traducía se sentía como un acto de fe. «Presión», dijo, traduciendo lo que el cirujano pedía. «Pressure». Las palabras resonaban en un vacío, pero también daban sentido a la locura que les rodeaba. La operación avanzaba, pero el miedo se aferraba a todos con garras invisibles. El cirujano, aunque perdido en su mente, sentía el peso de las miradas. La enfermera estaba a su lado, con manos trémulas pero decididas, ayudándole a mantener el enfoque. En ese instante, el cirujano se sintió como si estuviera en una danza macabra, un movimiento que requería precisión y sensibilidad. Sabía que cada decisión contaba, que cada segundo podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. El silencio se convirtió en un grito ahogado. El sonido de las máquinas, el latido del monitor, todo se amalgamaba en un solo ritmo, acompañando la coreografía tensa de aquellos quienes luchaban por salvar a un desconocido. El traductor, de pie al borde de la sala, no podía apartar la vista. Se sentía como un espectador de un espectáculo trágico, donde la esperanza y el terror bailaban juntos, enredados en una batalla silenciosa. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el cirujano dio un suspiro profundo, un momento de claridad. En ese instante, su mirada se encontró con la de la enfermera y algo cambió. La duda se disipó y la determinación ocupó su lugar.
Con un gesto firme, tomó el bisturí y continuó, guiado por la necesidad de actuar. El traductor, al ver el cambio en la energía de la sala, sintió que su propio miedo se desvanecía. Aquella conexión, aquella lucha compartida, les unía a todos en una lucha por la vida. En un rincón, el grupo de civiles que habían estado observando comenzó a murmurar, sus voces llenas de un nuevo propósito. No eran solo espectadores, eran parte de algo más grande, algo que iba más allá del caos que los rodeaba. Así, en medio del horror, un hilo de esperanza se tejía lentamente. La tensión se mantenía, pero había surgido una nueva luz en la sala. Todos estaban involucrados en una batalla silenciosa, una que desafiaba las sombras de la guerra. Cada uno de ellos, en su pequeño papel, se convertía en un ladrillo en la construcción de un futuro incierto. En Sicilia, 1943, cada respiración era una victoria, cada segundo un paso hacia adelante en la lucha por la vida. El tiempo continuaba su marcha lenta, como un río que arrastra piedras y ramas. Y el cirujano se sintió cada vez más atrapado en el remolino de su propia mente. Cada grito, cada súplica, cada mirada de desesperación se superponía a la anterior, creando un eco ensordecedor que reverberaba en su interior. La sala se había convertido en un laberinto de tensiones, donde cada rincón ocultaba miedos inconfesables, donde las esperanzas se convertían en susurros ahogados. El cirujano desvió la vista hacia la enfermera, que ahora luchaba con un paciente que se debatía, su cuerpo temblando como si luchara contra una corriente invisible. La enfermera, con el ceño fruncido y la respiración entrecortada, intentaba calmarlo, a pesar de que sus propias manos temblaban como hojas al viento. «Respira, por favor, solo respira», decía, pero su voz sonaba frágil, como un cristal quebrado. La sala se había llenado de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Un traductor se acercó al cirujano, sus ojos reflejando la confusión de tantos idiomas mezclados. «Él dice que no puede sentir sus piernas», tradujo, su voz temblorosa, como si temiera que cada palabra pudiera romper el frágil hilo de esperanza que aún quedaba. El cirujano asintió, sintiendo que una ola de impotencia lo arrastraba de nuevo. ¿Qué podía hacer? El conocimiento médico se desvanecía ante el terror y la urgencia. La anatomía que había estudiado durante años se sentía distante, irrelevante en ese momento. «¿Qué hacemos?», preguntó, casi en un susurro, como si la respuesta pudiese ser susurrada también. El traductor se encogió de hombros, su rostro nublado de incertidumbre. La realidad cruda era que ninguno de ellos tenía respuestas. En la sala, el ruido de los heridos y el murmullo de las órdenes se fusionaban en un caos ensordecedor que ahogaba cualquier intento de claridad. A medida que el tiempo se deslizaba, el cirujano sintió su mente tambalearse entre la desesperación y el deseo de actuar. Miró a su alrededor y enfocó su atención en cada pequeño detalle. El sudor que corría por la frente de su compañera, el tamborileo de los corazones oprimidos, el olor a sangre y desinfectante que lo envolvía como una manta pesada. Se sentía como si estuviera en medio de un sueño del que no podía despertar, un sueño lleno de sombras y ecos de dolor. «¿Cuántos hay más?», preguntó de repente. Su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. El traductor, atrapado en su propio silencio, parecía contar mentalmente. 4, quizás 5, respondió finalmente, su tono una mezcla de resignación y ansiedad. La cifra resonó en la mente del cirujano, un recordatorio frío de la carga que portaban sobre sus hombros. Cada paciente representaba una historia, una vida que dependía de decisiones que apenas podían tomar. La enfermera, viendo la expresión en el rostro del cirujano, se acercó. «Debemos actuar, debemos continuar», dijo, con un fervor que era al mismo tiempo una súplica y un comando. Sus manos aún temblaban, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «No podemos dejar que esto nos paralice». Un respiro profundo llenó la sala, un momento de silencio en medio del caos. Todos, incluso los heridos, parecían contener la respiración.
Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y en ese instante el cirujano sintió una oleada de claridad. La acción era necesaria. No podían permitir que el miedo los dominara. Con una resolución renovada, se volvió hacia el joven que seguía luchando en la mesa. «Voy a hacer todo lo posible para ayudarte», prometió, sintiendo que, aunque sus palabras eran frágiles, llevaban consigo un atisbo de esperanza. El joven lo miró, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. En ese momento, el cirujano sintió que su propio miedo se disipaba, reemplazado por una oleada de responsabilidad. Mientras comenzaba a trabajar, sus manos se movían con una precisión casi automática, guiadas por un impulso primario de cuidado y compasión. La enfermera a su lado se convirtió en una extensión de su voluntad, ayudando a controlar el orden caótico de la sala. Juntos, trabajaron en silencio, uniendo sus esfuerzos en una danza trémula de vida y muerte, donde cada movimiento contaba. El tiempo pasó, pero los minutos se convirtieron en horas. El cirujano, sumido en su tarea, perdió la noción del mundo exterior. Cada sutura, cada decisión, se sentía como un paso en un camino incierto, donde el destino de cada paciente pendía de un hilo. La tensión aumentaba, pero también lo hacía la determinación. El cirujano y la enfermera se convertían en aliados en una batalla que no podía ser vista, una lucha silenciosa que se libraba en el espacio entre el dolor y la esperanza. En un momento de pausa, mientras el cirujano limpiaba sus manos, sintió el peso de la sala a su alrededor. Miró a su alrededor, observando a los traductores, a los heridos y a la enfermera que estaba a su lado. En sus rostros vio el reflejo de su propio miedo, pero también la chispa de resistencia. De repente, un grito rompió el silencio nuevamente, pero esta vez era diferente. Era un grito de alivio, una exclamación de gratitud de uno de los heridos que finalmente había recuperado la sensación en sus extremidades. El cirujano sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de emoción y alivio que lo embargaba. En ese instante, comprendió que, a pesar de la desesperación, la vida aún podía triunfar. El ambiente se llenó de murmullos de alivio y agradecimiento. La sala, que había sido un lugar de desesperación, ahora resonaba con un nuevo tipo de energía, una energía que hablaba de supervivencia y humanidad. El cirujano, sintiéndose más ligero, comprendió que la conexión humana era la clave en medio del caos. En medio del dolor, había una luz que aún podía brillar. Esa noche, mientras el cirujano salía del improvisado hospital, se sintió diferente. Aunque la guerra seguía y el tumulto aún reinaba en el exterior, había encontrado en su interior una fortaleza que no conocía. La experiencia le había mostrado, en toda su crudeza, que el verdadero trabajo de un médico no era solo curar cuerpos, sino también tocar almas.